Buenas tardes. Muy agradecido también por tener aquí la presencia de ustedes y agradecerle a Fonde Cooperación, a la Tertulia del 56 y a la Asociación de Genealogía e Historia de Costa Rica. El objetivo principal de esta charla es hacer un viaje a la Costa Rica profunda, a esa Costa Rica del siglo XIX, tal vez con personajes poco desconocidos, con costarricenses que iniciaron una etapa en nuestro país de formar sus leyes, de crear toda la infraestructura institucional y también de poco a poco ir formando una identidad nacional. Algunos de estos personajes son conocidos y otros el interés que ha habido es rescatarlos para darse cuenta que tenemos raíces y valores importantes y que es bueno irlas rescatando. En este caso, mi exposición versa sobre don Joaquín Mora Fernández, descubridor de la vereda del Zarapiquí, y entonces tiene un enfoque histórico y genealógico, con el interés también de darse cuenta de que quienes en su momento realizaron ciertas acciones tuvieron su contexto familiar, tuvieron su contexto social, su contexto político, y entonces entramos en familias y entramos en descendencias que llegan hasta la época actual. Muchas veces sucede que hay personas que tienen apellidos diferentes, pero que forman parte de un ancestro que dio origen a una familia y que luego se extendió esa familia hasta nuestros días, con distintas generaciones y con distintos apellidos. Entonces de eso se trata. Entonces, para comenzar, vamos a situarnos en las primeras décadas del siglo XIX, cuando Costa Rica todavía dependía del Imperio Español. El imperio estaba ya en sus últimos estertores y de ser un imperio que había poseído grandes extensiones de tierra en América, en Oceanía, en Asia, España comenzó a sentir la efervescencia de quienes vivían en América por independizarse, y entonces vinieron diferentes luchas independentistas que comenzaron precisamente en México en 1808 y que se fueron extendiendo. En 1811 hubo una revuelta en Nicaragua donde participaron incluso costarricenses desde el punto de vista de las autoridades españolas para sofocarla, y así se fueron sucediendo toda una serie de cosas. Costa Rica, en realidad, de las provincias de Centroamérica, era la más marginada y la más lejana de la Capitanía General, que radicaba en Guatemala. Y el problema que había era que dentro de esa lejanía, las autoridades coloniales, en el tema que nos ocupa, que es la parte de caminos, no estaban muy interesadas en que contara la provincia, digamos, o la región con una infraestructura vial adecuada, por lo que las vías de comunicación para sacar los productos en esos años, estamos hablando de 1800 y en la parte de la década de 1810, era pésima, digamos, las vías de comunicación, y eran intransitables, especialmente cuando venía la época de invierno. Solo había dos puertos en el país, Punta Arenas en el Golfo de Nicoya, que era un puerto pues más protegido, digamos, y más con mejores condiciones, y a los que llegaban barcos de mediano calado, y por el otro lado Matina en el Atlántico, que tenía menos posibilidades de acceso, pero que tenía la ventaja de que nos acercaba más a Europa, digamos, a las Indias Occidentales y a la misma parte, digamos, del Atlántico de los Estados Unidos. Y los productos
A duras penas, digamos, se exportaban en esos años. Costa Rica era fabricante, digamos, de tabaco, de cacao, de palo Brasil, de zarzaparrilla, cueros, pieles, trigo y otra serie de productos que se exportaban, digamos, por la vía del Pacífico y también por Nicaragua. Las autoridades españolas, por lo general, se inclinaron porque se favoreciera más la exportación de productos por el Pacífico. De ahí que la parte del Atlántico quedó un poco, digamos, rezagada, y además de que ustedes conocen que había interés de propiamente, especialmente de los comerciantes, por ir mejorando, digamos, la ruta hacia Punta Arenas, de convertirla en un camino de carretas más apropiado. Por el lado de Matina no sucedía eso. Por el lado de Matina se prolongaba lo que era el camino real, que nos comunicaba, digamos, por el norte con Nicaragua, y luego se extendía por Cartago y llegaba, digamos, por trillos y senderos hasta Matina, y de Matina se seguía hasta Moín, y de Moín se comunicaba con lanchas y con otro tipo de naves pequeñas hacia el lado de San Juan del Norte, ¿verdad? Entonces por ahí salían productos, ¿verdad? Entonces había desde luego ciudadanos en Costa Rica que estaban muy interesados en tratar de ver cómo lograban encontrar otras vías alternas para poder exportar los productos fuera del país. Entonces don Joaquín Mora Fernández fue uno de ellos. Don Joaquín era hijo de Mateo Mora Valverde y de Lucía Fernández Umaña, y él estaba dentro de la misma familia de los Mora, que era una familia en esos tiempos, ya desde el siglo XVIII, bastante respetable, con cierto, digamos, condiciones económicas, personas de probada honradez, y que eran muy influyentes, digamos, en la comunidad del Valle Central que había en esas épocas. Y don Joaquín Mora Fernández era sobrino de Dionisio Mora Valverde, que era el abuelo de don Juan Rafael Mora Porras, ¿verdad? Entonces de ahí ustedes ven, digamos, la ascendencia que tenía don Joaquín hasta llegar a Juan Mora Salado, que fue el primer Mora que llegó a Costa Rica acá en el siglo XVII, y entonces de ahí descienden pues la mayor parte de la familia Mora, tanto del Valle Central como de otras extensiones luego de Costa Rica. Don Joaquín era el quinto hijo de Mateo Mora Valverde y Lucía Fernández Umaña, y nació y fue bautizado en San José el 16 de enero de 1786, o sea, a finales del siglo XVIII. Él tenía relación desde luego con los Mora y los Fernández. Era una familia que tenía 11 hijos, y entonces entre ellos el más conocido de todos, y por eso es que don Joaquín se dice, cuando se le quiere identificar, dicen, es el hermano de Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado que tuvo Costa Rica, desde 1824 hasta 1833, o sea, fueron 9 años en que don Juan Mora Fernández fue jefe de Estado de Costa Rica. Y entonces a veces se hace la relación, y entonces pues no sé, a mí siempre me ha parecido que las personas tienen su propio rol, su propia personalidad, y está bien que se diga que es hermano de una persona o hijo de alguien, pero no que se le identifique expresamente en ese sentido, sino que él mismo tiene su propia vida y tiene su propio contexto e hizo sus propias cosas, ¿verdad? Y además don Joaquín Mora, como les decía, era primo segundo de Juan Rafael Mora Porras, que gobernó Costa Rica de 1849 a 1859, o sea que fueron 19 años bajo gobierno, digamos, de los Mora. La familia de don Joaquín era muy relacionada, digamos, con diferentes familias de Costa Rica, como los Celedón, los Rodríguez, los Castro, los Castillo. Ahora vamos a ir viendo pues esas relaciones. Y además, al casarse don Joaquín Mora Fernández
con María del Pilar Bonilla Nava, entroncó con una familia importante, a tal punto que, por ejemplo, la hermana de María del Pilar, que era Ana Benita Bonilla, estaba casada con José María Peralta de la Vega, que fue el fundador de la familia Peralta en Costa Rica, y que tuvo posiciones muy importantes como ministro, presidente de la Constituyente de 1825, y otros cargos a lo largo, digamos, de por lo menos un par de décadas. Y don Manuel Antonio Bonilla Nava, que era hermano también de María del Pilar, que fue ministro, diputado y presidente de la Constituyente de 1871, y que ya desde la época de Braulio Carrillo venía él actuando como ministro general en el gobierno de Braulio Carrillo. Así que esto para darles el contexto de cómo eran, digamos, esas relaciones que tenían los Mora Fernández con otras familias. Don Joaquín era comerciante, explorador y político, o sea, tenía varias facetas. Era productor y comerciante de zarzaparrilla. En la época actual nosotros hablamos de la zarza y la gente dice es una bebida, ¿verdad? Pero para esos años, digamos, la zarzaparrilla era usada en reemplazo del mercurio para curar mares venéreos, impotencia sexual, si hubiera hecho rico don Joaquín en esta época, ¿verdad? Reumatismo, dolencias cutáneas y como tónico para la debilidad física, ¿verdad? Y él, dentro de ese papel de exportador que tenía, especialmente exportaba los productos a través de Nicaragua, era el interés de ver cómo se podía lograr una vía alterna a la de Matina, que era muy difícil, digamos, llevar los productos por ese lado para sacarlos hacia el Atlántico. Y entonces también sucedía que cuando los españoles estuvieron presentes en Costa Rica, hubo zonas del país que fueron poco exploradas. Todo lo que es lo que hoy se llama Caribe Norte, o sea, toda la parte de Sarapiquí, ¿verdad?, hacia el río San Juan, y toda la parte de la zona de San Carlos, eran verdaderamente lugares poco explorados. Y en lo que se refiere, digamos, a este Caribe Norte, era una zona de grandes selvas vírgenes, de pantanos, de numerosos ríos, y casi que la persona que se atreviera a irse por ese lado corría el riesgo de extraviarse y de perecer de hambre, ¿verdad? Era una zona muy, muy difícil y poco conocida para la mayor parte de la gente del país. Lo que se llama la vereda del Sarapiquí, en 1639 hubo algunas exploraciones por Jerónimo de Retes y Hernando de Cibaja. Jerónimo de Retes con el propósito de hacer lo que se llamaba antes entra y sale, digamos, entrar a tomar indios, digamos, para tratar de llevarlos para que trabajaran en ciertas, digamos, en ciertas obras o en ciertos, digamos, siembras y cosas así, y se ocupaba mano y obra, y entonces entraban para poder, digamos, tomar esos indios, especialmente los votos, que eran los indios que vivían por la zona del volcán Barba. Pero estas exploraciones, en realidad, y también Hernando de Cibaja, que se le encargó que hiciera algún recorrido por el desaguadero del río San Juan, metiéndose por Sarapiquí, pero en realidad estamos hablando de 1639. No hubo interés mayor después en seguir explorando esa zona, y los españoles se concentraron mayormente en lo que era el Valle Central, ¿verdad? Y no fue sino hasta 1819 cuando Eusebio Rodríguez, que era una persona que estaba en actividad agropecuaria y en la minería, y que era cuñado de Joaquín Mora Fernández porque estaba casado con su hermana Feliciana, financió un grupo para que llegara hasta el río San José. El río San José es un río que también está por el lado de las montañas de Barba, por las faldas de las montañas de Barba, para tratar de pues explorar esa zona y ver la posibilidad efectivamente de ir descubriendo un camino hacia la parte del Caribe Norte. Don Eusebio es el abuelo de José Joaquín Rodríguez, que fue presidente de Costa Rica por ahí de 1890-94. En 1820, don Joaquín, que como decía era cuñado de Eusebio, en su papel de exportador, él se interesó mucho por esa exploración que hicieron
al menos 6 personas, digamos, para que trataran de adentrarse un poco por esa ruta. Se interesó don Joaquín en ver si era factible llegar por esa zona al Sarapiquí y al río San Juan, con el interés de ver si era factible más adelante para el gobierno de Costa Rica establecer una ruta alterna a la de Matina. Y entonces, recién casado, porque se había casado el 27 de noviembre de 1819 con María del Pilar Bonilla, don Joaquín, por ahí de mayo, junio de ese año 1820, y utilizando los guías que habían utilizado la expedición que financió don José Rodríguez, salió de San José y fue hacia el río Sarapiquí y logró llegar a San Juan del Norte el 20 de agosto de 1820. Duró unos 2 meses, digamos, en hacer ese viaje, porque en realidad no había ahí ningún tipo de trillo, ni vereda, ni nada de eso por el estilo, sino que se fue abriendo paso, como dicen, a puro machete. Y la ventaja es que don Joaquín, además de que él era una persona comerciante, era cazador y también le interesaba la pesca, así que era una persona que no se iba a morir de hambre. O sea, él perfectamente podían en el transcurso del viaje matar animales o lograrse algún tipo, digamos, de comida para no tener el problema de perecer. Y entonces anduvo por el río Sarapiquí 85 kilómetros para llegar de San José al río Sarapiquí, y desde ese paraje 137,5 kilómetros hasta San Juan del Norte. Esa hazaña de don Joaquín le interesó en ese momento mucho a las autoridades de Nicaragua, porque ellos también en su momento pensaban que era una buena manera de intensificar las relaciones comerciales con Costa Rica, ¿verdad?, por el lado, digamos, de San Juan del Norte hacia Sarapiquí. Y ellos celebraron la hazaña de don Joaquín, aunque él hizo un diario, me refiero a don Joaquín, y también se hizo un mapa, digamos, en Granada, cuando él llegó a Nicaragua. Eso se extravió y no fue posible conocer, digamos, cuál era el derrotero o el trayecto que había seguido don Joaquín desde que salió de San José. Pero para esas fechas el ayuntamiento de San José, que estaba presidido por don José Rafael Gallegos y que también formaba parte del hermano don Joaquín, Juan Mora Fernández, todavía no como jefe de Estado, pero sí como miembro del ayuntamiento, se interesó en apoyar esa apertura formal del nuevo camino, y manifestaron pues que definitivamente era una buena oportunidad de que Costa Rica contara con esa ruta alterna hacia la parte del Atlántico. Lamentablemente se produjo la proclamación de independencia, no lamentablemente desde el punto de vista de que fue muy bueno que se declarara la independencia de Costa Rica, pero para efectos del apoyo que se venía brindando al camino, todas las celebraciones de la independencia, que fue el 29 de octubre de 1821, cuando se proclamó aquí en Costa Rica, y no el 15 de septiembre, pero bueno, nosotros la celebramos como fue el 15 de septiembre, pero el 15 de septiembre fue Guatemala la que proclamó la independencia. En Costa Rica fue el 29 de octubre de 1821. Se dejaron las cosas suspendidas en cuanto a ese apoyo, y no fue sino hasta 1826 y 27 que el gobierno comenzó a estimular las expediciones privadas y le dijo a las personas, vayan ustedes, exploren esa ruta, el gobierno les daría exención de impuestos, digamos, en lo que era el comercio, para que tuvieran algún incentivo, y también si lograban desarrollar la ruta, se les podía otorgar ciertas concesiones para que ellos cobraran por hacer uso de esa ruta, algo así como autopistas del sol, pero en el siglo XIX, ¿verdad? Y entonces hubo personas como Miguel Alfaro, que desde Alajuela se comenzó a explorar, digamos, la vereda del Sarapiquí, y entonces él salió adelante, digamos, efectivamente también hasta llegar a San Juan del Norte. Y es interesante la aventura que hizo Miguel Alfaro, porque él fue dándole nombre a una serie de lugares que había en esa zona.
Y entonces cuando uno habla del río La Paz, cuando habla de, digamos, de Sardinal, y cuando habla de Cariblanco y otros lugares, es debido a situaciones que surgieron a él y a los compañeros de él cuando iban en la ruta. El río La Paz porque las personas, usted sabe que cuando se meten, como le sucedió a Cristóbal Colón cuando venía para América, ya estaba una especie de motín en el barco, ¿verdad? Porque no encontraban tierra, y entonces la gente estaba un poco sublevada. Igual sucede en una expedición a pie, ¿verdad? En una expedición a pie, si usted va caminando y no encuentra todavía el destino, pues lógicamente la gente se pone un poco alterada. Y entonces el río La Paz fue porque lograron que la gente se conciliara, ¿verdad? Cariblanco porque le aparecieron unos cerdos, ¿verdad? Ahí, los cariblancos, ¿verdad? Y después Sardinal porque había unos pececitos pequeños que eran semejantes a sardinas y le pusieron Sardinal, ¿verdad? O sea, eso le fue dando nombre, digamos, a ciertas partes de la ruta, ¿verdad? En abril de 1828, Joaquín Mora es nombrado perito por el gobierno de su hermano Juan, para que hiciera una evaluación de la posibilidad de habilitar ese camino. Don Joaquín muy objetivamente dijo que el camino tenía trechos que eran fáciles, digamos, de ampliar y de acondicionar, pero que había otros que eran precipicios, que tenían mucho fango, que eran lugares un poco peligrosos como para que se desarrollara una ruta así mejor, digamos, acondicionada. Y entonces el gobierno pues siguió dejando todo en manos de los empresarios privados o las personas, digamos, que se interesaran en cómo ir llevando un poco más de facilidades para ir por esa ruta. En 1835 Manuel Aguilar, que era jefe de Estado, ensanchó la vereda hasta 8 metros, pero cuando hablamos de ensanchó la vereda hasta 8 metros, y ahora lo vamos a ver con un mapa que ahí se presenta, fue en la parte que arranca, digamos, desde Barba hasta lo que es San José de la Montaña. Ahí entre los dos, hay dos depresiones, digamos, en el Valle Central que son interesantes. Por un lado la más conocida, que es la de La Palma, ¿verdad? Que es la que está entre el volcán Poás y el volcán Irazú, ¿verdad? Y la otra, que es el Desengaño, que es la que está entre el volcán, digamos, Poás y el volcán Barba, ¿verdad? Entonces esta ruta, digamos, de Poás Barba, o sea, la ruta esta del Desengaño, fue la que se fue ampliando y más o menos hasta lo que se conoce como la Cuesta del Congo, que es un lugar entre Cariblanco y San Miguel, ¿verdad? Hasta ahí, digamos, se fue ampliando un poco más la ruta. Para 1851, en la administración de don Juan Rafael Mora Porras, se constituyó la compañía de Sarapiquí, que era privada, pero que se fue contratada por el gobierno para abrir el camino efectivamente hasta el muelle, digamos, de Sarapiquí, ya para tomar el río, para embarcarse hacia la confluencia con el río San Juan. Y entonces se le dio un plazo de 5 años para que la ruta se desarrollara, pero lamentablemente también no fue posible llevarlo adelante, especialmente por una de las cosas que se queja el gobierno actual en Costa Rica, que es la falta de recursos, ¿verdad? Y entonces ahí no hubo la posibilidad de introducir un plan solidario, digamos, tributario, para poder, digamos, abrir la apertura de la vía, y entonces eso se quedó pues apenas dando vueltas ahí. Pero lo interesante fue que, dado que era una ruta muy pintoresca y muy, desde luego, virgen en lo que se refería a los trayectos, y que tenía mucha atracción para los extranjeros, comenzaron a bajar por esa ruta científicos, periodistas, escritores, digamos, científicos como Morris Warner, como Alexander Wolfransius, después otras personas como Frederick Boyle, que era escritor, viajeros como Berry y otras personas más que comenzaron a usar esa ruta por el Sarapiquí para llegar y salir de Costa Rica. Y entonces lo bonito de eso fue que estas personas dejaron descripciones muy atractivas y muy impresionantes sobre todo lo que era, digamos, esa ruta, desde la parte de Barba hasta la parte, o de San José, hasta la parte, digamos, de la llegada a San Juan del Norte. Y entonces todas esas descripciones
yo las incluyo, digamos, en las más significativas, siguiendo ciertos tramos de la ruta, para más o menos recrear lo que pudo haber sido el viaje de don Joaquín Mora Fernández, ¿verdad? Y entonces esa forma de las descripciones es una forma, digamos, de poder más o menos imaginar qué fue todo ese trayecto que don Joaquín siguió. Ya les hablaba de la compañía del Sarapiquí, que fue la que logró ampliar el camino carretero hasta el Desengaño. Y luego, pues, después del 52, otro problema que tuvo Costa Rica, desde luego, fue la campaña de 1856-57, ¿verdad? Ya eso dejó de lado cualquier desarrollo local que se hiciera en Costa Rica, especialmente en vías de comunicación, y postergó la posibilidad, digamos, de que se pudiera desarrollar algo. Más adelante, la misma ejecución de don Juanito Mora Porras, la escasez de capital y de mano de obra, el desconocimiento geográfico, el incipiente nivel tecnológico, los conflictos internos que había en Costa Rica, los conflictos que siempre hemos tenido con Nicaragua desde 1850, ¿verdad? Desde antes todavía, y entonces todo eso contribuyeron a que se fuera abandonando la ruta. En 1936 a 1940, León Cortés habilitó un camino rastreado a Sarapiquí, ¿verdad? Y entonces este es el mapa, digamos, que para que usted vea la ruta, que está en rojo, ¿verdad? Usted ve que sale de San José, que pasa por Barba, pasa por Badablanca, Cariblanco, La Virgen, Chilamate, Muelle, y luego sigue toda la parte de la boca del río Sucio hasta llegar, digamos, a cerca de la Trinidad, en que empata con el río San Juan, ¿verdad? Esa es la ruta, digamos, que se seguía para esos años, tanto de ida como de vuelta, para viajar por la ruta del Sarapiquí. Y lo interesante también de esto es que, por dicha, los filibusteros no aprovecharon mucho lo inexplorado o lo desértico de esa ruta, en lo que se refiere a que si se podía llegar por allí a San José, no había la posibilidad de que alguien cortara, digamos, ese camino. Y entonces, por eso, dentro de la campaña de 1856-57, a pesar de que nosotros enfatizamos mucho, me refiero a los programas escolares y a los estudios que se han hecho, las batallas de Rivas y de Santa Rosa, dos de las batallas principales que sirvieron mucho a Costa Rica fue la batalla de la Trinidad y la batalla de Sardinal. Sardinal viene quedando más o menos un poco ahí por donde dice Medias, por ese lado. Porque si los filibusteros, en lugar de haberse ido por Santa Rosa, hubieran llegado por el lado de Sarapiquí, posiblemente hubieran encontrado más debilidades en cuanto a la posibilidad de tenerlos, ¿verdad? Porque era una región, digamos, poco habitada, y era muy fácil tomar esa ruta al final y llegar hasta Alajuela, y luego de Alajuela digamos a la parte de Barba, y luego pasar a San José, ¿verdad? Entonces, por eso es que esas batallas de Sardinal y de la Trinidad se convirtieron importantes, porque también frenaron a los filibusteros en su interés de venir ocupando, digamos, poblaciones o lugares de la zona, digamos, del río San Juan hacia esta parte del Caribe Norte, ¿verdad? Entonces eso fue fundamental. Don Joaquín Mora, además de comerciante, también tuvo su papel, digamos, en la política. Él fue miembro de un consejo representativo para 1829 y 1831, y también en 1836 al 38 magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia. Cuando terminó el primer gobierno de Braulio Carrillo, a inicios de 1839, en marzo-abril de 1837, el gobierno se quedó acéfalo, y entonces se le dijo a don Joaquín que ejerciera, o se le nombró para que fuera jefe provisorio de Costa Rica, apenas por un breve periodo que fue del 1 de marzo al 17 de abril de 1837. En ese entonces, don Joaquín dispuso trasladar las autoridades del puerto de Punta Arenas al de Caldera, e incluso se creó algunos edificios y algunas otras cosas en el puerto de Caldera para que el gobierno tuviera alguna presencia
en cuanto a la mercadería que se podía sacar, digamos, por ese rumbo. En enero de 1839, don Joaquín fue acusado de conspirador contra Carrillo, a pesar de que el ministro general era el cuñado de él, don Manuel Antonio Bonilla, pero no le ayudó mucho. Carrillo se empecinó en que definitivamente él estaba tratando con otra gente de derrocarlo, y sin embargo, pues pocos días después de que se le acusó en enero, a mediados de enero, ya se le conmutó la pena por la de expulsión perpetua del país. Sin embargo, en 1842, Morazán trabajó bajo Carrillo, ¿verdad?, e incursionó aquí en Costa Rica, y entonces al caer Carrillo, don Joaquín regresa a Costa Rica, pero ya no se dedica más a la política, ya él se dedica más a las haciendas cafetaleras que tiene, y sigue una vida tranquila en lo que se refiere al ejercicio de cargo, con la apertura de ese camino por la vía del Sarapiquí y San Juan del Norte, esfuerzo que se vio truncado por las limitaciones financieras de los gobiernos que en esa época había, que alegaban que no tenía muchos recursos como para poder desarrollar la vía. Él murió en San José el 26 de octubre de 1862 a los 76 años, edad bastante avanzada si se entiende que para esos años del siglo XIX, casi que la esperanza de vida en Costa Rica era cercana a los 40 años, ¿verdad? Por ahí andaba. Entonces él fue una persona pues que logró pues adentrarse bien en eso. Quería ponerles ahí que algunas impresiones de los viajeros para que se dieran cuenta, por un lado, lo bonito de la ruta, digamos, con lo que se encontraban los viajeros al pasar por esos bosques y por esos trayectos, digamos, que había. Por ejemplo, ese de Frederick Boyle, que es un inglés que pasó por Costa Rica, él era escritor. Y el otro es don Francisco Romoser, que fue un inmigrante alemán que llegó a Costa Rica por esa ruta, junto con su familia, y que muchos años después él escribió unas memorias, digamos, de su paso por esa ruta del Sarapiquí. Y entonces, por un lado, ustedes ven lo bonito que expresa, digamos, Boyle sobre lo que se encontró, digamos, en esos bosques, pero por otro lado, don Francisco Romoser describe bien cómo era lo difícil del camino, ¿verdad?, donde las bestias costaba que pasaran, ¿verdad?, y que en época lluviosa, lógicamente, se volvía muy fangoso, y también los ríos, que en realidad los puentes eran hechos de troncos labrados, ¿verdad?, que los ponían para pasar, digamos, la gente y las cabalgaduras, pero que lógicamente con una inundación de los ríos o con una subida de aguas, se los llevaban y nuevamente eso quedaba sin ningún tipo, digamos, de posibilidad de pasar, ¿verdad?, o con el riesgo de pasar, porque también hubo gente que se ahogó a la hora de venirse por esa ruta, que incluso era una de las que se usaba más cuando las personas venían del Atlántico. En ese entonces no existía Limón, ¿verdad? Limón no era un puerto al que se pudiera llegar ahí en barcos y todo. Entonces la gente lo que hacía era que llegaba a San Juan del Norte, luego llegaba, digamos, al Sarapiquí, llegaba a Muelle, y de Muelle seguía la misma ruta que siguió don Joaquín hasta llegar, digamos, a La Juela o a Heredia, ¿verdad?, por el lado, digamos, de la parte de San José de la Montaña, ¿verdad? Aquí hay otro par de descripciones de Wilhelm Marr, que también dice: al mejor de los paisajistas me atrevo a desafiarlo a que invente un paisaje de selva tropical, ¿verdad? Y yo les puse esa foto ahí del río Sarapiquí para que ustedes se den cuenta que definitivamente es una zona muy, muy, muy linda. Esta es una foto actual, ¿verdad? No es una foto que tomó don Joaquín, pero sí, ¿cómo se llama? Es una, para que se den idea. Y decía Belli que el Sarapiquí es también un río encantador cuya corriente llena hasta sus bordes 2 murallas verdes de 100 pies de altura. Es solamente menos profundo y grandioso que el San Juan. Esas son impresiones que decían los viajeros, digamos, que iban o venían por esa ruta del Sarapiquí. Expresiones que están en más detalle en un libro electrónico que yo voy a poner en la página de la Asociación de Genealogía en ASOGEI, que en el mes de diciembre, si Dios quiere, para que ustedes lo tengan ahí más estructurado. Entrando ya fuera de lo que es don Joaquín Mora comerciante y don Joaquín Mora político, entramos a la parte, digamos, del contexto familiar de don Joaquín Mora.
Ahí hay una foto más halagadora, digamos, de doña María del Pilar Bonilla, comparada con las que las enseñé don Joaquín, ¿verdad? Y doña María del Pilar Bonilla casó con don Joaquín el 27 de noviembre de 1819. Ella era proveniente de una familia, digamos, especialmente de los Nava López del Corral, que era una familia muy importante de Cartago. La abuela de doña María del Pilar era una persona que en la época actual se le podría llamar muy festiva, muy liberal, ¿verdad? Muy, digamos, poco amiga de limitarse, digamos, en sus acciones por el qué dirán, ¿verdad? Eso a ella no le importaba. Y entonces ella fue la amante, digamos, del gobernador don José Joaquín de Nava. Y se hizo el amante porque el señor era casado, pero la esposa nunca llegó a América, o sea, se mantuvo en España, ¿verdad? Entonces, en realidad, en los tiempos actuales la llamaríamos compañera sentimental, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, doña Joaquina tuvo 3 hijas con don José Joaquín Nava y Cabezudo, que fue gobernador de Cartago. Y entonces este señor fue gobernador en 1764-1773 y fue una persona pues que dejó esa descendencia de 3 mujeres, de las cuales una fue María Catalina Nava López del Corral, que era la mamá de María del Pilar Bonilla. Don Joaquín tuvo 5 hijos. El único, bueno, esa es la parte, digamos, de doña María del Pilar que he venido. El único hijo fue Mateo, que casó primero con Carolina Quirós Porras. Carolina Quirós Porras, por el lado, digamos, de su segundo apellido, era hija de Casiano Porras y de Mercedes Castillo Palacios, que eran de la misma familia, digamos, de doña Cecilia Castillo Villagra, del presbítero Florencio del Castillo, ¿verdad? Toda esa familia de los Castillo entroncó con diferentes familias, digamos, en San José, desde que doña Cecilia emigró del Valle de Ujarrás a San José, por ahí de 1780, y entonces Mateo se casó con Carolina Quirós Porras y con Juana Berry Rutherford. Juana Berry Rutherford era hija de un presbiteriano escocés que vino a Costa Rica, que tuvo fincas, que fue ganadero, veterinario, herrero era, ¿verdad? Él le acondicionaba las armas al ejército de Costa Rica cuando fue a la campaña de 1856-57, y entonces Mateo era el único hijo de la familia. Esta otra hija murió aparentemente infante. No encontré yo que llegara a la edad adulta. Después está Rafaela, que se casó con Ramón Molina Macís, del que ahora voy a mencionar algo. Después Pilar, que se asentó en San Miguel de Escazú y que casó con un artesano de Cartago que era Agapito Córdoba Quirós. Y por último, Carmen, que casó con Alejandro Aguilar Castillo. Alejandro Aguilar Castillo también era descendiente de los Castillo, por el lado, digamos, de la mamá, y era nieto de Luis Teodoro, que era hermano de Florencio del Castillo, ¿verdad? Entonces, ahí ven ustedes esas relaciones que se van dando de familias, ¿verdad? Mateo no tuvo, más allá de sus hijos, o sea, no tuvo nietos, porque los hijos que tuvo, algunos se murieron a edad temprana, o bien no se casaron, especialmente 2 de las hijas. Rafaela, que era la hija segunda, no tuvo hijos con Ramón Molina Macís. Ramón Molina Macís es un personaje interesante porque fue el que puso de acuerdo a Lorenzo Salazar y a Máximo Blanco para que derrocaran a Juan Rafael Mora. Él tenía una amistad muy cercana con Lorenzo Salazar, y entonces en algún momento el mismo don Cleto González Víquez menciona que quien iba a suceder a Mora era Ramón Molina, que era un comerciante medio arruinado en esas épocas, pero que tenía alguna influencia, pero no contaba con el apoyo, digamos, de ciertos grupos de la oligarquía
dominante que había derrocado a Mora, y entonces al final se pensó en José María Montealegre, pero Ramón Molina estuvo por ahí dando vueltas. Al final Ramón murió en Tibás de un cáncer en la lengua, posiblemente por haberle dicho a Lorenzo Salazar que se aliara con Máximo Blanco, ¿verdad? Fueron las hijas de Pilar Mora las que tuvieron descendencia, especialmente Ana María y Joaquina Córdoba Mora, que fueron las que extendieron la progenie descendente de Joaquín Mora Fernández, o sea, la familia Celedón Córdoba y Aguilar Córdoba. Con Alejandro Aguilar, digamos, Castillo, que es que aparece en la fotografía y que está con atuendo de masón, ¿verdad? Don Alejandro Aguilar Castillo era un personaje interesante. Él tuvo una situación muy interesante con querer casarse con Carmen Mora Bonilla, que era la hija menor de don Joaquín Mora, porque don Joaquín, que en ese entonces tenía 70 años, estamos hablando de 1856, era un patriarca moldeado a la antigua, o sea, riguroso, digamos, en sus principios morales, en sus valores, digamos, en su forma de pensamiento. Y don Alejandro, aunque era una persona pues muy trabajador y todo, él ya estaba para esas épocas con las ideas liberales, ¿verdad? Era una persona que pensaba que Costa Rica, por ejemplo, no era bueno que estuvieran los jesuitas en el país, ¿verdad? Era anticlerical, ¿verdad? Y entonces eso no le hacía mucha gracia a don Joaquín, ¿verdad? Entonces Joaquín y Carmen se tuvieron que casar clandestinamente, un matrimonio clandestino que se dio en la casa de Rafael García Escalante, que fue el vicepresidente de Juan Rafael Mora Porras, y entonces porque don Joaquín no los dejaba casarse, intervenía, digamos, la familia de don Joaquín, la esposa, para que le diera permiso, digamos, a Carmen que se casara, y don Joaquín decía, no doy el permiso, no doy el consentimiento paterno, ¿ah? Y en eso estuvo 3 años, desde 1853 desde 1854 a 1857, que en enero fue que se casaron, y que quien en realidad dio el consentimiento fue el obispo de Costa Rica, Monseñor Anselmo Llorente y Lafuente. ¿Por qué tenían que dar el consentimiento? Porque Carmen tenía 19 años, era menor de edad, y además porque entre Alejandro y Carmen había parentesco de consanguinidad, ¿verdad? Alejandro Aguilar Castillo era hijo de Pedro Aguilar Fernández, y por el lado de los Fernández era primo de don Joaquín Mora Fernández, ¿verdad? La mamá de Joaquín Mora Fernández, que se llamaba Lucía, era hermana de María Eulalia Fernández Umaña, que era la mamá del papá de Alejandro Aguilar, ¿verdad? Entonces tenía que haber dispensa, digamos, por consanguinidad, ¿verdad? Entonces al final lograron casarse, y entonces de ahí desciende pues una otra parte, digamos, de la familia que ahora vamos a ver. Como bien decía, ahí era hijo de Mercedes Castillo Palacios y nieto de Luis Teodoro Castillo, que era hermano de Florencio del Castillo, ¿verdad? Que era el representante de Costa Rica en las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Entonces decíamos que don Joaquín Mora Fernández en realidad tuvo descendencia por Pilar Mora Bonilla y por Carmen Mora Bonilla, ¿verdad? Por el lado de Pilar, gran parte de la familia de Pilar Mora residió en Escazú. Su hija Ana María Córdoba casó con Francisco Celedón Valenzuela, que también era hijo de Manuel Vicente Celedón Mora, y que Manuel Vicente Celedón Mora era hijo de Hilario Celedón Macís y de Antonia Mora Fernández, que era hermana de Joaquín Mora Fernández, ¿verdad? Para que vean los parentescos que ahí se dan, ¿verdad? Que había esa relación, digamos, de Ana María con Manuel Vicente, eran también primos, ¿verdad? Y después el hijo de Ana María, que fue Juan Rafael Celedón Córdoba, fue el único que tuvo descendencia, pero tuvo una descendencia enorme, ¿verdad? O sea, desarrolló 72 familias, 154 miembros, o sea, un 33%, y fue el que ha llevado a la descendencia de don Joaquín hasta la 8ª generación, compuesta por los 7º nietos de don Joaquín Mora, tataranietos de Lidia y Fernando Celedón Quirós, ¿verdad? Esos fueron la familia, digamos, que más se ha extendido hasta la época presente. Doña Joaquina, que fue la otra hija de ¿cómo se llama?, de Pilar, que tuvo descendencia, se casó con José Joaquín Aguilar Quesada. Ahí aparece doña Joaquina con Carlos Aguilar Córdoba, que es el pequeño que está sobre el asiento,
y con Eduardo Aguilar Córdoba, que es el hijo mayor, que es el que aparece ahí. Eduardo se casó con Amparo Castro, hija de Florencio Castro Soto, que era hermano de un famoso cafetalero aquí en Costa Rica, Florentino Castro. ¿Quién no ha oído hablar de Florentino Castro, ¿verdad? De todas las fincas que él tenía en diferentes partes del país, ¿verdad? Ellos tuvieron a Eduardo, Jorge y Nora, y se fueron integrando familias como las Aguilar Madrigal, y luego la Aguilar Retana, Aguilar Delgado, Aguilar Villalta, y Nora también tuvo su familia, ¿verdad? Esa fue por la parte de Eduardo. Y luego por la parte de Carlos María, que allá aparece con la mamá también, con doña Joaquina, pero ya él es más adulto, ¿verdad? Se casó con Dolores Álvarez, y de ahí descienden todas esas familias que llegan hasta los bisnietos, digamos, de doña Joaquina, ¿verdad? Que son los Leandro Aguilar, Solís Aguilar, Gadea Aguilar, Hernández Aguilar, Monge Aguilar, Aguilar Jiménez, Aguilar Herrera, Gutiérrez Frini, y luego los nietos Granados Aguilar. Aquí nos acompaña Teresita Aguilar Álvarez, que está ya con la hija, que es hija de don Carlos María, ¿verdad? De don Carlos María Aguilar Córdoba. Ella es descendiente por esa rama de parte de don Joaquín Mora Fernández, ¿verdad? Ella fue la que me dio la primera foto que aparece por ahí, ¿verdad? Los Aguilar Mora, que ya corresponden, digamos, a la parte de Carmen Aguilar, Carmen Mora Bonilla, son los hijos de Carmen Mora con Alejandro Aguilar, ¿verdad? Esos son los Aguilar Mora, ¿verdad? Y entonces ahí aparecen los hijos que tuvieron descendencia: María Luisa, que procreó a los Merino Aguilar con el español José Rafael Merino de Luque; Alejandro Aguilar Mora, que fue un personaje interesantísimo porque él fue casi que el primer tenor de Costa Rica, anterior a Américo, digamos, Salazar, y era una persona que tenía una voz reconocida, una voz estupenda, pero él no se dedicó comercialmente, digamos, al canto, sino que lo hacía en veladas familiares, en actividades, digamos, públicas, sociales, ¿verdad? Incluso cuando él iba como representante de Costa Rica a otros países, él cantaba, digamos, en esas partes, y hay recortes de periódico que así lo dicen, ¿verdad? Y entonces él también tuvo una faceta política, porque desde la época de José Joaquín Rodríguez él ya venía participando en cargos menores, hasta que llegó a la época de la administración Tinoco Granados, y ahí fue ministro de Fomento durante la administración de Federico Tinoco, y luego de gobernación durante el periodo de Juan Bautista Quirós, que fue un periodo que sucedió, digamos, a después de la caída de Tinoco, ¿verdad? Y es interesante relatar que cuando cayó Tinoco, a quien el gobierno de los Estados Unidos nunca le quiso dar, digamos, su beneplácito o su aval para reconocer, digamos, el gobierno de Tinoco, también el gobierno de Estados Unidos no quiso reconocer el gobierno de Juan Bautista Aguilar, ¿verdad? Perdón, Juan Bautista Quirós. Y entonces se dio la particularidad de que Costa Rica tenía un problema, porque de alguna medida pensaba que era importante el reconocimiento de los Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos dijo que ellos aceptaban darle el reconocimiento a Costa Rica si entraba Francisco Aguilar Barquero como presidente, ¿verdad? Y que Francisco Aguilar Barquero convocara luego a elecciones, ¿verdad? Y entonces don Alejandro Aguilar Mora y el padre Rosendo de Jesús Valenciano, que formaban parte de una junta de notables que se constituyó en esa época para ver qué camino podía tomar Costa Rica ante el requerimiento de Estados Unidos, se opusieron a esa pretensión de Estados Unidos, no porque estuvieran en contra, digamos, de don Francisco Aguilar Barquero, sino porque ellos decían que ningún gobierno extranjero debía imponer su voluntad a un gobierno soberano, como era el de Costa Rica, ¿verdad? Entonces ellos no aceptaban que se diera esa imposición de los Estados Unidos, que al final se dio. O sea, al final don Francisco Aguilar Barquero fue presidente por un corto periodo, antes de que luego llegara, Julio Acosta, ¿verdad? Que fue el gobernante que luego fue elegido en un proceso electoral. Hermano de Alejandro y María Luisa fue Adela, que contrajo matrimonio con William Briley, y de ahí nacen todos estos Briley que hay en Costa Rica, porque William Briley fue el único Briley que se quedó en Costa Rica
de una familia de ingleses que en su momento anduvo por acá, pero que ellos emigraron luego de Costa Rica, y William se optó por quedarse y contraer matrimonio con Adela Aguilar Mora, y de ahí nacieron los Lili Aguilar. Y de los Aguilar Mora nacieron los Aguilar Machado, ¿verdad? Los Aguilar Machado porque Alejandro Aguilar Mora se casó con ¿cómo se llama? Con Carmen Machado, que era una descendiente de guatemaltecos, que don Rafael Machado había venido a Costa Rica exiliado desde Guatemala, y entonces aquí tuvo un papel muy importante como ministro, digamos, como director de la Biblioteca Nacional. Fue una persona que participó mucho en los años de 1873 en adelante, que fue el año en que él emigró a Costa Rica, pero ya para 1876, 77, 82 y todavía para principios, digamos, de siglo, fue una persona muy participativa en todo lo que fue la parte pública de Costa Rica. Y de los Aguilar Machado, pues todos posiblemente quienes tenemos ciertas edades, conocen quién fue Alejandro Aguilar Machado, ¿verdad? Que fue un gran orador, que fue un gran educador, y que él tuvo una participación muy grande en Costa Rica, como director del del Liceo de Costa Rica, director del San Luis Gonzaga, secretario de Estado en el gobierno, digamos, de León Cortés, y posteriormente hasta en el gobierno de Mario Chandy Jiménez en la época más presente. Don Alejandro no tuvo descendencia, únicamente adoptó a quien fue su hijo, Fernando Aguilar Cover, que murió de un cáncer a los 22 años. ¿Verdad? Después la familia de los Aguilar Machado tuvo a Margarita, que es una vida interesante porque Margarita rememoró lo que le había sucedido a su papá cuando Joaquín Mora Fernández no había querido que Alejandro Aguilar Castillo se casara con Carmen Mora, ¿verdad? Igualmente, don Alejandro Aguilar Mora se empecinó en que no era posible que Margarita se casara con un poeta peruano reconocido que fue José Santos Chocano, ¿verdad? Primero porque Chocano tenía 46 años y Margarita tenía 19 años, y entonces no les agradaba mucho eso ahí, ¿verdad? Pero Margarita ya se enamoró totalmente de Santos Chocano en una oportunidad en que vino a Costa Rica, y entonces ella hizo un libro sobre esos últimos años que pasó con Chocano, y Chocano le dedicó varios poemas, pero a mí me llamó la atención este pequeñito, ¿verdad? Que dice: ¿quién encendió este amor que así nos quema? ¿Quién hizo el primer verso del poema? No fui yo, fuiste tú, fuimos los dos, ni tú ni yo hemos sido, ha sido Dios. Yo creo que con sobre eso que le entregó, ya Margarita quedó rendida completamente ante don José Santos Chocano, ¿verdad? Y entonces decía Margarita en sus memorias: mi madre me reprendía y reprochaba constantemente. En una oportunidad llegó a decirme cosas de Chocano tan desagradables que me sentí envuelta en un torbellino de desesperación al extremo de atentar contra mi propia vida por envenenamiento. Llegué a creer que solo la muerte pudiera brindarme toda la paz y dicha que ansiaba. Pero al final se casó en 1924 con Chocano, y tuvieron una descendencia que son los Álvarez Chocano y los Chocano Leñero, ¿verdad? Que esas son personas que llegan hasta la época actual. El hijo de Margarita y de José Santos Chocano se llama Jorge Santos Chocano, ¿verdad? Y Jorge Santos Chocano Aguilar, y es arquitecto. Él tiene una serie de trabajos aquí en Costa Rica. Él se graduó en Costa Rica como bachiller y luego fue a hacer sus estudios en Chile, ya que Margarita, después de que a Santos Chocano lo mataron en la estación del tranvía en Santiago de Chile en 1934, un tipo ahí medio esquizofrénico lo mató con un cortaplumas en el tranvía, y entonces murió a los 56 años. O sea, que solo estuvo 10 años con Margarita. Hubo otros hijos como René, que fue bibliotecaria, Jorge, que fue, chelista, y que se fue de Costa Rica y no regresó más a Costa Rica, y Guillermo, que sí fue más conocido porque fue el que fundó el Conservatorio Nacional, que luego se convirtió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Él fue director durante varios años, digamos, de ese Conservatorio Nacional. Era un excelente pianista, ahí está en una presentación que hizo en el Teatro Nacional. Casó con Telma Sucher, pero también como que a los Moras no les daba mucho para
para tener descendencia, ¿verdad? Aquí tampoco la hubo, ¿verdad? Pues están los Merino Aguilar, que eran hijos de ¿cómo se llama? Del anterior que había mencionado, de María del Carmen, ¿verdad? Que se casó con el español Merino, y entonces ahí nacieron María del Carmen, que se casó con Manuel Emilio Mata Roldán, y Rafael, que tuvo a los Merino Yangua, Soledad Zamora con los Zamora Merino, y Georgina, que tuvo a los Castro Merino. Todos esos están, digamos, relacionados también con la descendencia de don Joaquín. Los Brili Aguilar, ¿verdad? Que ahí nacieron los Brili Urgeyel, los Brili Mora, de William, de Rita, los Echeverría Brili. Después de Margaret o Margarita, los Loría Brili, pues los Brili Jiménez de Alfredo, los Brili Orlich de John y los Aguilar Brili de Elsie. O sea, toda una familia, digamos, que ha estado presente en la Costa Rica actual. Ustedes recuerdan este señor que fue que es Juan José Echeverría Brili, que fue ministro de Carazo, ¿verdad? Y también diputado, ¿verdad? Entonces él formó, ahí se formaron los Echeverría Brili, Ana Cecilia, Martugenia, esos fueron, digamos, personas que extendieron su descendencia, y luego, en las relaciones entre familia, para mencionar que Jorge Santos Chocano se casó con Lucía Gallego Salazar, que era hija de Felipe Gallegos Iglesias, y en esa misma cuarta generación, María Eugenia Echeverría Brili se casó con Fernando Gallego González, que era hijo de Fernando Gallegos Iglesias. Y entonces ustedes verán ahí que había esa relación, digamos, de los Gallego Iglesias, que eran descendientes de los Gallego Alvarado, ¿verdad? Y que la abuela era hermana de José Rafael Gallegos Alvarado, que fue jefe de Estado de Costa Rica en 2 oportunidades. Y luego Juan José Echeverría Brili se casó con Ana Cecilia Alfaro Rodríguez, que también era hija de otro Alfaro Iglesias, y los Alfaro Iglesias también eran hijos de por ahí. Y vean que las esposas, por ejemplo, de los Gallego Iglesias, era Carlota Iglesias Castro, y por el otro lado, Josefa Iglesias Castro, que eran hermanas de Rafael Iglesias, que fue también presidente de Costa Rica en 2 periodos, ¿verdad? O sea que hay una relación de familias que definitivamente es interesante en cuanto a la forma en que han venido dándose. Y en cuanto a los anteriores que yo mencioné, los Mata Roldán, bueno, una nieta de Carmen Mora Bonilla, que fue María del Carmen Merino Aguilar, casó con Manuel Emilio Mata Roldán, que era de San Rafael de Escazú, y fue apadrinado por Andrés Brenes Cordero y Julia Mata García, que a su vez eran padrinos de Eduardo Aguilar Córdoba. O sea que había esas relaciones de padrinazgo que se dieron tanto con Manuel Emilio Mata Roldán y con Eduardo Aguilar Córdoba, que habíamos visto que era hijo de Joaquina. Y Ricardo Herrera Mata, que era hijo de Amparo Mata Roldán, hermana de Manuel Emilio Mata Roldán, ¿verdad? Se casó con Ana Cecilia Echeverría Brili para formar a los Herrera Echeverría, ¿verdad? Y lo interesante de las migraciones que se dan y se han venido dando a lo largo de los años entre la familia, era que los Mata Roldán eran hijos de Julián Mata Arias y María Teófila Roldán, que esos estaban afincados en Escazú. Pero si ustedes van siguiendo el camino, digamos, de esa familia Mata, era de una persona que vivía ¿cómo se llama?, en Cartago, que era don Julián Mata Arias, que se casó con una vecina de Escazú, que era Juana García, y a la boda de ellos, el 4 de julio de 1858, llegaron el presidente de la República, don José María Castro Madriz, y la esposa Pacífica Fernández Oriamuno, ¿verdad? Y estamos hablando de 1858, ¿verdad? Cosa que era un largo viaje desde San José hasta Escazú, ¿verdad? Esta es una pareja interesante que viene de los mismos, digamos, Mata Merino y los Merino Aguilar, y resulta que él es descendiente de Joaquín Mora Fernández, es chosno de Joaquín Mora Fernández, y por el otro lado la esposa de él es tataranieta de Juan Rafael Mora Porras, ¿verdad? O sea que es de la familia Echeverría Loría, ella se llama Anabel Echeverría, y es de la familia Echeverría Loría, que viene de los Loría Mora, que era de la hija de don Juanito, que era Juanita Mora Aguilar, ¿verdad? Entonces eso se vuelven a unir ahí, digamos, las familias, ¿verdad? Los Mora Bonilla, a 192 años de que se casaron don Joaquín Mora Fernández y dona María del Pilar Bonilla, ya no tienen el apellido Mora. Sin embargo, son descendientes de don Joaquín, de esa estirpe de don Joaquín, que estuvo constituida por 5 hijos,
hasta la época actual hay 500 personas, entre nietos, bisnietos, tataranietos, chonnos, quintos nietos, sextos nietos y hasta los séptimos nietos, ¿verdad? Para un total de 219 familias, ¿verdad? ¿Qué significa shon? Shon se le llama al que va después del tataranieto. O sea, usted es nieta de una persona, bisnieta, ¿verdad? Tataranieta y luego chonna, ¿verdad? Y luego la chonna sigue el quinto nieto y luego el sexto nieto y el séptimo nieto, ¿verdad? Y ahí siguen todos ya octavo nieto, noveno nieto y todo lo demás, ¿verdad? Esa es la historia y la descendencia de don Joaquín Mora. Ustedes pueden adentrarse un poco más en esos escritos que hay ahí, que se publicaron en los boletines de la Asociación de Genealogía e Historia de Costa Rica. Sin embargo, a partir de diciembre yo voy a poner un libro electrónico ahí en la página de Asogei, que es esta página que está aquí, digamos hasta acá, hasta donde dice, digamos, hasta donde dice Asogei, ¿verdad? Esa es con solamente que usted ponga Asogei en internet, ya les aparece Asogei, entonces ustedes entran a publicaciones, entran a otras publicaciones, y ahí va a estar el libro de don Joaquín. Y también para el que quiera conocer las aventuras y lo liberal, la defensora del feminismo de esos años, doña Joaquina López del Corral, ¿verdad? También hay un escrito mío, un escrito que se llama, que no es mío, sino ¿cómo se llama? De don Edwin León, que se llama Fiestas Escandalosas en la Cofradía de Los Ángeles, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes se darán cuenta de todas las peripecias que vivían los clérigos, digamos, y las personas que vivían en la Cartago de esa época, ¿verdad? Donde era una gran cosa, digamos, que los cofrades pertenecientes a la cofradía se reunieran y entonces ellos hicieran fiestas que en algún momento los curas del lugar tacharon como escandalosas, ¿verdad? Y entonces doña Joaquina formaba parte de esas fiestas, ¿verdad? Sin que significara, digamos, que era una persona no honorable, sino que era muy propio de que en el contexto que tenía la Costa Rica de esa época, encontrar una mujer que desafiara los patrones que tenían las sociedades costarricenses y todo lo demás, pues era un poco, o sea, renuentemente aceptable, ¿verdad? Esa podría ser la palabra, ¿verdad? Pero entonces ahí ustedes pueden acceder a ese tipo de información, ¿verdad? Eso es, muchas gracias por cómo se llama eso. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Tío Hernán. Sí, cuando usted habla del muelle, Puerto Viejo, ¿está ubicado en el mismo lugar donde está ahora? En el mismo lugar, sí, señor. Correcto. Es una cosa interesante, porque vea que a partir de que nos situamos, digamos, en la Costa Rica de mediados del siglo XIX y de la segunda mitad del siglo XIX, los nombres siguen conservándose. O sea, eso es bien interesante, ¿verdad? Porque los mismos nombres que usan los científicos extranjeros y usan, digamos, quienes viajaron por esa ruta, son los que están en la época actual. O sea, cuando usted habla, por ejemplo, de Cariblanco, ¿cómo se llama?, de San Miguel, de La Paz, cuando habla de la Virgen, cuando habla, digamos, de San Miguel, ¿verdad? Y cuando habla de Muelle, son los mismos que hay en la época actual, ¿verdad? Eso no han cambiado, o sea, son nombres que se han conservado. Por dicha no lo cambiaron por San Rafael o alguna cosa así, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo se llama?, se han conservado esos nombres, y bien dice don Mario que La Paz es precisamente el río La Paz, de que hablábamos, de que era cuando las personas ahí se conciliaron y todo, es la famosa catarata de La Paz que queda por esa zona, ¿verdad? Es la misma, digamos, que todavía subsiste, ¿verdad?